¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya andamos de nuevo por acá para, pues finalmente concluir con la segunda parte de lo que venimos analizando, que es eh, pues vamos a llamarle episodio de análisis sobre lo que es la izquierda y la derecha hoy en día y lo que verdaderamente representa. En este sentido, como decía en el comentario anterior, pues ver qué tan vigente es todavía el uso de estos términos, de esta dicotomía izquierda-derecha, o en su caso, pues qué tan obsoleto a estas alturas ya es estar utilizando pues estos términos que para ciertos efectos actualmente evidentemente se revela que ya no alcanza el uso de estos dos términos para explicar la realidad política del mundo, o que simplemente quedaron rezagados o tal cual en cierto eh, límite, ¿no? Para poder explicar pues la complejidad de la política y la realidad actual, pero también sus múltiples contradicciones, porque esta es una de las partes donde se revela un poco más este tipo de carencia que ya tiene el uso de estos términos. Sin embargo, como lo comentaba el día de ayer, todavía se siguen utilizando, ¿no? Eso es lo más peculiar, o sea, incluso a pesar de que puedan ya estar un tanto obsoletos el uso de estos términos y que hayan surgido incluso algunos otros que estaremos analizando el día de hoy, como el globalismo, el nacionalismo, em, lo que realmente sucede hasta la fecha es que pues se siguen utilizando. Esa es la razón principal por la cual eh, pues para mi gusto pues hasta la fecha se les llega a utilizar, ¿no? Estos dos términos, izquierda-derecha y todo su espectro. Bueno, pues sigamos entonces. Ya con este preámbulo claro, el día de ayer nos quedamos analizando el tema de los estados. En este sentido, solamente recapitulando, es importante, ¿no? Hablar de los estados. Recomendé un libro de Friedrich Engels, de la familia, la propiedad y los estados, ¿no? Y, y bueno, a partir de esto entender cómo es que el estado por momentos es un factor principal para precisamente el entendimiento clásico del espectro izquierda y derecha y de cuál es su rol, que suele ser un rol importante en ambos casos, en el espectro completo, qué tanto Estado se quiere según pues la posición política que se tenga, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el caso de los Estados Unidos. Aquí nos quedamos el día de ayer. ¿Cuál es el contexto clave de los Estados Unidos? Pues el liberalismo clásico y el individualismo. En este sentido, la izquierda pues puede ser algo más o menos similar en los Estados Unidos a la centroizquierda europea, mientras que la derecha pues es un liberalismo económico más un conservadurismo moral. El socialismo real en los Estados Unidos no es mainstream, no es digamos la tendencia ni la preferencia habitual de los estadounidenses. Y en los Estados Unidos claramente el espectro está corrido hacia la derecha comparado con Europa. ¿Por qué estoy retomando esto? Porque bueno, yo explicaba que no es lo mismo hablar de izquierda o de derecha en Estados Unidos que la izquierda derecha de Latinoamérica, así como la izquierda derecha de Europa, ¿no? Tienen sus diferencias importantes, no son equivalentes y no lo son precisamente por sus contextos particulares, ¿no? Sus contextos políticos, históricos, sociales son claramente distintos.
Entonces ayer nos quedamos justo aquí, ¿no? Tratando de entender estas diferencias en el uso de cómo se entiende la izquierda en Estados Unidos y Europa y cómo se entiende la izquierda en Latinoamérica, así como la forma en que se entiende la derecha en los Estados Unidos y Europa versus la forma en que se entiende la derecha en América Latina, ¿no? Respectivamente. Entonces, hay que entender de entrada, porque muchos manejan indistintamente además estos términos como si, insisto, la izquierda global fuera toda la misma y la derecha global fuera toda la misma, ¿no? Hay algunos puntos de encuentro, pero no precisamente se entienden, se piensan, ni se aplican de la misma manera, ¿no? En estos distintos lugares. Por poner algunos ejemplos, ¿no? Ya no hablemos de otros polos o latitudes. Y aquí viene la pregunta del millón. Aquí viene realmente la pregunta del millón que pues tiene que ver por completo con, sobre todo, pues este análisis, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de izquierda y derecha hasta hoy? Como empecé comentando. ¿Y por qué por momentos parece que ya no es vigente? Bueno, como lo comenté en el análisis anterior, por figuras como Donald Trump. Para mi gusto, la figura de Donald Trump es un punto de inflexión en este entendimiento que vuelve, como decía, a partir de las grandes contradicciones que tenemos en ciertas figuras políticas del día de hoy, pues que repensar y reformular la forma, insisto, de entender la política cuando vemos a figuras como Donald Trump. ¿Por qué cuesta tanto ubicar a figuras como Donald Trump? Bueno, pues porque primeramente Trump no es un liberal clásico, ¿no? Por el contrario, pues él favorece el proteccionismo y los aranceles, nada más de entrada, ¿no? Es un presidente proteccionista y como yo le explicaba el día de ayer con la gran contradicción, hablando de contradicciones como las que también presenta, las grandes contradicciones o hipocresías que también presenta Javier Milei, cuando él grita viva la libertad, carajo, y defiende pues el libertarismo, eh, pues es aquí la gran trampa en la que cae Milei o en la gran hipocresía cuando tenemos un libertario argentino como Javier Milei que al final del día idolatra a un arancelario, proteccionista arancelario como Donald Trump. Y como lo he explicado varias veces, no hay nada más antilibertario que pues ser admirador de un proteccionista arancelario. En este sentido, Javier Milei admirando a Donald Trump, pues es la mayor incongruencia e hipocresía que muchos de sus fanáticos no se alcanzan ni siquiera a dar cuenta que les está mintiendo en la cara descaradamente, cuando, insisto, al final del día no solo es admirador, sino se pone de rodillas con Donald Trump, Javier Milei, y pues hace acuerdos con él, lo admira, le besa los pies y todo lo demás a Donald Trump. Y es ahí donde es peculiar, ¿no? Este cherry picking que tiene Javier Milei de hipócritamente admirar a aquellos que en teoría tendría que repudiar. Entonces ahí se le cae pues la máscara y los calzones a Javier Milei cuando te das cuenta que su discurso es de lo más hipócrita, es un doble discurso tal cual. Pero no fuera China que los acusa de comunistas o Brasil que los acusa de comunistas. No, no, a Donald Trump le perdona todo, a pesar, insisto, de que es un proteccionista arancelario, que es lo más opuesto a lo libertario. Eh, Esas son las contradicciones, insisto, a las que nos estamos enfrentando el día de hoy. Son grandes hipocresías realmente, que solamente los más fanáticos, o en el mismo sentido, los más ciegos, porque al final los fanáticos básicamente padecen de ceguera, em, pues no se dan cuenta de esos grandes engaños, ¿no? De esas grandes contradicciones, pero como están tan fanatizados, pues están ciegos para darse cuenta
o simplemente no quieren darse cuenta, ¿no? Se tapan los ojos, voltean hacia otro lado con tal de no quererse dar cuenta. Así funciona el fanatismo, finalmente defendiendo lo indefendible, justificando lo injustificable. Entonces estas son las grandes contradicciones. Pero en el caso de Trump no nada más se queda ahí. Entonces Trump es complicado porque es complicado ubicarlo, ¿no? En este espectro de izquierda a derecha, rompe de alguna manera el eje clásico. Como decía, porque no es un liberal clásico, primeramente, es un proteccionista arancelario, pero también porque no es un conservador tradicional, ¿no? En su conducta personal se puede incluso llegar a ver. Tampoco no es un neoliberal puro, ¿no? Que sea antiglobalización. Eh, en realidad, por momentos parece que lo que él evita, o más bien procura, es precisamente ser un agente antiglobalizador, antiglobalización. Todo ese mundo globalizador que creó los Estados Unidos durante tantas décadas, pues él vino a romperlo, ¿no? En este sentido, insisto, no es un neoliberal puro, es más bien un agente antiglobalización. Por eso mismo Trump, y lo he explicado en análisis particulares enfocados en él, he comentado que parece que él llegó para, pues básicamente destruir el mundo anterior que fue creado por los Estados Unidos con otros gobiernos para imponer el suyo, que es muy distinto y que es opuesto, digamos. Entonces Trump cuando llega empieza a, pues básicamente alterar el orden mundial tal cual propuesto por los Estados Unidos, que era esta idea de la globalización, del globalismo internacional, de, eh, pues sí, esto, el mundo global. Y lo que empieza a hacer Trump lo que empieza a hacer Trump es empezar a derrumbarlo, ¿no? Es empezar a atacarlo, casi como implosionarlo desde adentro. Y empezó desde los propios Estados Unidos, empezó combatiendo la USAID, por ejemplo, empezó criticando la UN, ¿no? The United Nations, todas sus dependencias derivadas de las Naciones Unidas, la OMS, la FAO, todo lo que tenga que ver con la ONU, empezó Donald Trump a básicamente atacarlo, incluso empezando por tratar de desestimar su autoridad, su legitimidad, acusándolas en términos generales como instituciones corruptas, lo cual, por cierto, y ahí es donde creo que se ganó simpatías de muchos, porque es un argumento con el cual incluso yo coincido, porque sí está pegado hasta cierto punto a la realidad, son en efecto muchas de estas organizaciones e instituciones globales, organismos e instituciones sumamente corruptas, que se vendieron y se fundaron al inicio de los tiempos, como por ejemplo las Naciones Unidas al final de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente como organizaciones con fines de procurar la paz y cosas bien románticas y de color de rosa, que al final nunca hicieron, nunca realmente se abocaron a ese tipo de finalidades, sino que simplemente terminaron siendo simulaciones, farsas y fachadas para hacer todo lo contrario o permitir pues, todo tipo de abusos, atrocidades, genocidios, invasiones, desplazamientos, em, pues en el mundo en general, ¿no? Y que por supuesto a través del Consejo de Seguridad, yo ya lo he explicado esto, muchas resoluciones justas las bateaban y a través del Consejo de Seguridad, que era realmente pues es la parte más importante de decisión o de toma de decisiones en las Naciones Unidas, pues este Consejo de Seguridad, pues al final podrán los países votar a favor o en contra de cualquier cosa, pero el Consejo de Seguridad pues es quien toma realmente la decisión final y quien termina dando luz verde o roja dependiendo a ciertas resoluciones, pues que finalmente, insisto, un Consejo de Seguridad termina siendo formado por además gran parte de las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, pero que en estos tiempos, pues las grandes influencias que tienen este Consejo de Seguridad, pues básicamente todas pasan por los Estados Unidos y por Israel. Y al final tenemos que entender que representan obviamente el gran poder anglosionista del mundo. Y es por eso que, bueno, hasta ahora, ¿no? Con el tema, aún con Trump y la ONU y demás, sigue siendo corrupta la ONU.
y se sigue usando pues a conveniencia de estos grandes poderes corruptos del mundo y grandes poderes globales. Y por eso es que ahora hasta el tema de Palestina y el tema de genocidio y todo esto, pues le han dado largas, porque al final, insisto, el Consejo de Seguridad está compuesto por estas naciones poderosas que todo lo, pues de alguna manera lo abogan a su favor. Ahora, aquí viene otro tema interesante, ¿no? Ya terminando con este en el sentido de que, bueno, insisto, al final a Donald Trump se le puede tomar como un agente antiglobalización, lo cual, por cierto, he notado que muchos se les cruzan los cables porque siguen pensando que un gringo es globalizador. En el caso de Donald Trump no lo es. Y muchos están tan perdidos que siguen pensando que Donald Trump está defendiendo los principios neoliberales, como lo hacían muchos de sus antecesores. No lo es. Por eso es que el mundo de Trump es muy distinto. Por eso es que Donald Trump se está saltando todos prácticamente los marcos internacionales, el derecho internacional en general y que la ley de Trump, pues es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Ya he explicado la doctrina trumpista, es una doctrina basada a partir de, pues, el garrotismo político. Em, la política garrotera de Trump es el uso de la fuerza. Insisto, ni siquiera sus negociaciones, son amenazas. Amenazar no es negociar, y menos llegar a negociar o a la mesa de negociación con una pistola sobre la mesa o con una pistola apuntada a tu cabeza, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que hace Donald Trump es básicamente haber cambiado las reglas del juego y estar jugando otro juego por completo, que es un nuevo orden mundial 2.0 a partir de la llegada de Donald Trump, y con esto todo lo que deriva, ¿no? Una doctrina Monroe 2.0 que yo le denomino tal cual, una doctrina trumpista que no es más que el conglomerado de todas las doctrinas anteriores gringas, desde el Destino Manifiesto hasta la doctrina Monroe, el América para los americanos, pero también todas las lecciones de Kissinger, también el Plan Marshall, también la doctrina Truman, Reagan, Nixon, todas estas. Imagínate combinadas, como si las mezclaras en una licuadora, y al final, además, Trump le pusiera su propio sello. Así que es como si tuvieras todas esas doctrinas combinadas en un conglomerado, pero además con los sellos y la personalidad y el estilo agresivo de Donald Trump. Esa es la nueva doctrina trumpista. Bienvenidos al mundo. Eh, este es un nuevo mundo que todavía veo que a muchos les está costando entender porque ya cambió. O sea, porque ya cambió y porque va a cambiar aún más. Y es un cambio de mundo, en verdad, ¿no? O sea, es otro mundo el que vamos a estar viviendo con otro orden. Y sí creo que es un orden mucho, pero mucho más peligroso que el anterior. El anterior, si te das cuenta y lo analizas así, a grosso modo, te vas a dar cuenta que era un mundo de simulación, de máscaras, de diplomacia falsa y todas estas cosas que son terribles, ¿no? De una hipocresía terrible. Ahora, pues no es que hayan mejorado las formas, seguimos en un mundo donde la política es dominada por mentiras, hipocresías, fake news, la manipulación de la verdad, la tergiversación de los hechos constantes, el uso de la posverdad. Em, es como utilizar también, ¿no? Estas, pues, nociones propagandísticas de la Segunda Guerra Mundial desde Goebbels, ¿no? Que tenía el principio de repite una mentira 1000 veces y se convierte en verdad. Sin embargo, ¿no? Aplicado a estos tiempos son, vamos a decir, los mismos fondos pero con otras formas y estas formas permiten que haya mucha viralización, permiten que haya mucha facilidad de manipulación a través de herramientas como, insisto, el uso de bots, de inteligencia artificial, de realidad virtual. Los peligros aumentan por este tipo de formas en que se maneja casi algorítmicamente la mentira para que parezca que es verdad o para convertir a la mentira en verdad. Y esto es sumamente peligroso porque por momentos ya llegamos al punto tan crítico como sociedad de que ya no podemos saber qué es mentira y qué es verdad. Ya no podemos alcanzar a distinguir qué es mentira y qué es verdad, qué es fake y qué es realidad. Y este simple uso y abuso de la forma
en que la sociedad incluso es capaz de percibir su propia realidad, para manipularte como el propio Orwell en sus sueños más húmedos hubiera imaginado, con esta demás hipervigilancia y esta potencialidad que tienen estas herramientas tecnológicas para poder manipular la verdad y la realidad, es sumamente perverso y sumamente peligroso. En otras palabras, nunca nos habíamos enfrentado a peligros tan destructivos como los que hoy día la sociedad mundial se está enfrentando. Y más a cargo de estos políticos que están dirigiendo y gobernando el mundo. Entonces, bueno, la otra parte peculiar es que Donald Trump no es de izquierda propiamente. Incluso él mismo pues utiliza estas narrativas clásicas, ¿no?, de manipulación, acusando a quien se le antoje de comunista, de narco, en fin, no voy a explicar cómo es Donald Trump, quiero pensar que ya todos saben cómo es, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana se inventa una mentira, al otro día se desdice, un día dice una cosa, al otro día dice otra, ¿no? Entonces, él juega mucho con esta, insisto, esta era de la posverdad, ¿no? Un día dice una cosa, al otro día dice otra, un día vuelve viral una cosa, es muy buen comunicador, no olvidemos que él viene precisamente de ese ambiente empresarial, es un político de reality show, le gusta hacer reality show, si te das cuenta toda su política es un reality show, porque él entiende cómo comunicar, cómo llegar al target, ¿no? O sea, la verdad es que pues maneja su comunicación bien. Eso no implica que sea buena ni que sea benéfica para la sociedad. De hecho, es muy peligrosa, muy peligrosa. Esto lo hemos sabido desde la primera temporada, vamos a decir, de gobierno de Donald Trump. Y bueno, ahora, y como lo analicé hace ya un año, más de un año, meses antes Donald Trump yo ya había advertido de que llegara al gobierno, meses antes de que llegara al gobierno yo ya había advertido que iba a ser un Donald Trump tal cual como lo hemos visto, un Donald Trump corregido y aumentado, un Donald Trump 2.0 sumamente salvaje y agresivo, un Donald Trump bélico, y es lo que hemos estado viviendo, ¿no? Entonces, no es de izquierda y en general es alguien que es, pues, digamos, anti-redistribución estructural. Esto ya no lo quiero volver a explicar porque ya lo comenté en el análisis anterior, ¿no? Por si gustan verlo, acá lo dejaré linkeado para que, insisto, esto se entienda, son dos partes, ¿no? No se vea una u otra, sino que se vea completa, ¿no? Para no tener la visión y el análisis sesgado, vean las dos partes. Entonces, la pregunta del millón con Donald Trump, entonces, ¿qué es Donald Trump? ¿No? ¿Es de izquierda o es de derecha? Esto es un examen muy bueno para sus amigos neófitos, ¿no? Sus amateurs, neonatos, iniciados o no iniciados en el análisis político serio. Pregúntenles, ¿no? Para ti, Donald Trump es de izquierda o de derecha. Y aquí pone en aprietos a muchos que se consideran de izquierda y a muchos que se consideran de derecha, porque generalmente a Trump lo consideran como uno de los suyos, cuando en realidad es un tipo muy contradictorio, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo podríamos alcanzar a ubicar a Donald Trump si es que quisiéramos en este espectro izquierda-derecha? Pues realmente, primeramente entendamos, porque por aquí hay otra trampa en la que caen muchos, que simple y llanamente le llaman populista. Y aquí está otra gran trampa de los, insisto, neófitos, neonatos en política, que piensan que los populistas únicamente son de izquierda. Porque eso es, por cierto, una campaña que se vendió bien cuando se hablaba de que Maduro era comunista o que su anterior Chávez era comunista o que Fidel Castro era comunista. Digo, perdón, rebobino, no quería decir comunista, además de comunista eran populistas, ¿no? O sea, que Maduro era populista, que Chávez era populista, que Fidel Castro era populista y así nos vamos. Haciendo pensar a las sociedades en general que el populismo era exclusivo de las izquierdas y desde ahí te das cuenta de esta calidad
paupérrima, repugnante y deshonesta de estos supuestos analistas de la derecha, como Gloria Álvarez, como Agustín Laje, ¿no? Me parecen, además de mediocres, pues deshonestos intelectuales, ¿no? Al tratar de hacer eso que tanto critican, y es manipular a la gente, mentirles. Así como los políticos que ellos critican, terminan ellos también siendo populistas intelectuales que le dicen las verdades parciales a la gente. Entonces, ellos lo que vendían en sus discursos, así Gloria Álvarez o Agustín Laje hasta la fecha, es que el populismo es algo exclusivo de la izquierda. Bueno, como aquí no somos como ellos e intentamos ser mejores, entiendan claro esto, y esto va más allá precisamente de izquierdas y derechas. Todos los políticos, entiéndanme, son populistas. No hay político que no sea populista. Todos tienen un nivel de populismo. Todos los políticos son populistas en este sentido, no importa si son de izquierdas o derechas. ¿Son políticos? Bueno, entonces son populistas. Y por populistas, pues habrá muchas definiciones, pero al final lo más esencial es que buscan convencer a las masas. Y sí, muchas veces a partir de mentiras, manipulaciones, eh, exageraciones, hipérboles, eh, retóricas, narrativas, cuentos legendarios, lo que tú quieras, storytelling, ya si nos ponemos muy en estos, muy trendys, ¿no? Eh, como quieras y como puedan, van a intentar llegar a las masas y llevar un mensaje a esas masas. Por tanto, son populistas, unos más, otros menos claramente. Es raro encontrar un político científico, casi casi, que esté basado en la ciencia, en las fuentes, en los datos, en los hechos verdaderos, verificados, con ciertas metodologías. Generalmente no son estos políticos los que nos gobiernan, ¿no? Generalmente, insisto, por eso mismo entendamos que el populismo es indistinto. Si es de izquierda o de derecha, todos son populistas. En este sentido, aquí es donde está generalmente la trampa que les vendieron a muchos, ¿no? Haciéndoles pensar primero que el populismo era algo exclusivo de las izquierdas, y hay gente que hasta la fecha sigue pensando eso, que nada más los de izquierda son populistas, pero cuando llega Trump les pone una trampa a muchos, porque ahí como que se les cruzaron los cables, ¿no? Bueno, pero si es de derecha Trump, entonces, entonces no es populista. Y ahí está la respuesta. Es obvio que Donald Trump es probablemente uno de los políticos más populistas del último siglo. Y en este sentido, entendamos que sí, ahí está la respuesta. Estafadores charlatanes de derecha. También los políticos de derecha son populistas. Y Donald Trump es el mejor ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos claro de Donald Trump? Pues que es de derecha, sí. Tiende más hacia la derecha que la izquierda, entonces es derecha. Es populista, por supuesto, como insisto todos los políticos, pero hay unos que claramente se llevan la medalla. Y Donald Trump se le lleva una gran medalla de político populista. Basta ver cuando ves la cantidad de mentiras. Si alguien llevara el conteo de mentiras, hiciera las dobles verificaciones de cuánto de lo que dice Trump, cuántos de sus argumentos, de sus dichos, de sus discursos, y lo pasaras y procesaras todos estos datos para que finalmente te haga una verificación sistematizada de cuánto de los argumentos y declaraciones de Donald Trump, que además se sacó su red social llamada irónicamente Truth Social, Truth, qué ironía, si analizaras todo lo que dice te darías cuenta que un muy bajo porcentaje de lo que él dice es verdad, que la gran mayoría de las cosas que dice son inventos, insultos, cosas simple y llanamente sin fundamento, prejuicios, ataques. Cuando decía, creo que por ahí en sus precampañas, que es cuando más se excede,
decía que creo que los latinos se comían hasta los perros, ¿no? Si no mal recuerdo. O sea, tiene una de cosas. Que eso, insisto, para muchos que no entienden ese fenómeno, que él sí sabe lo que está haciendo, se llama usar la posverdad como arma, mediática, política o incluso bélica. Así que, de nuevo, no es un político que se base en hechos. Aquí lo otro contradictorio, esto es también contradictorio, que en ocasiones dentro de toda esta paja que dice Donald Trump, sí te encuentras declaraciones que son más o menos pertinentes, atinadas o fundamentadas. Esa es la parte irónica. Pero si tú lo ves en proporción, voy a hacer una aproximación. Si lo ves en proporción, de cada 9 cosas que dice, una sola es un hecho o está fundamentado o es verdad. Es el 5% de las cosas que dice son hechos o argumentos válidos. El 95% pues es ficción. Ahora, por otra parte, tenemos, como yo decía, a un presidente antiglobalización, está en contra de la globalización, es nacionalista, eso queda clarísimo, es de hecho ultranacionalista, o al menos es lo que aparenta, y es populista. Entonces tenemos un Donald Trump que es derecha populista, una especie de nacional populismo, y esto yo ya lo he explicado también en otros análisis, finalmente también se llega a relacionar, porque ya ha existido, con perfiles ligados al ismo con F, o sea, al fascismo. De esto ya analicé, no me voy a extender mucho, pero el ismo con F básicamente consiste en muchas de las características con las que cumple Donald Trump y ahora ya está asegurando, ¿no? Hace algunos meses le faltaba, ¿no?, el uso de la fuerza, ahora ya les puedo decir, bueno, esto está clarísimo. Ya creo que cumple con todos los checks necesarios para un perfil con rasgos del ismo con F, rasgos fascistas claramente. Entonces también tenemos un gobernante con potencial a ser facho, tal cual. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características clave, ¿no?, retomando de Donald Trump? El nacionalismo económico, es muy interesante esta mezcla, ¿no? O sea, cuando habla de Let's Make America Great Again, cuando habla de que, digo, me parece algo total y absolutamente inviable. Por momentos no sé si estén en negación o estén delusionals, tal cual, pero bueno, esta idea que tiene Donald Trump, digo, le concedo que se dio cuenta que de entrada Estados Unidos estaba perdiendo contra China y probablemente todos los gringos ni siquiera se habían dado cuenta de ello. Estaban en una burbuja, ¿no?, con la cabeza debajo del suelo y no se habían dado cuenta que China ya les había dado la vuelta 10 veces y estaba como 100 pasos adelante de ellos. Lo que no coincido, el diagnóstico es correcto de Trump. Su enemigo es China, fue tal vez el primero que se dio cuenta que había que combatir esa amenaza que les representa para ellos. Sin embargo, donde no lo veo muy viable que digamos es entendiendo que si China les lleva como 100 pasos adelante, pues Donald Trump apenas quiere dar el primer paso y ya es ayer. O sea, en lo que dan ese paso, China ya se les fue otros 100 pasos adelante más. Entonces, se les hizo tarde, se les hizo noche, los madrugaron. El punto es que la idea, que me parece un tanto inviable de Trump, es que quieran ahora casi casi emular el modelo chino y empezar a producirlo todo y empezar a activar sus cadenas productivas y su industrialización o reindustrializar a los Estados Unidos. Digo, sí, sí, sí suena muy bonito en el discurso, pero ¿sabes cuánto te va a tardar eso? ¿Cuántos años? Mientras que China ya está en el 2070 o en el 3000, o sea, no me parece viable, ¿no? En este sentido, el rescate desesperado que intenta hacer Trump de los Estados Unidos. Pero entonces es un nacionalismo económico, por eso es que cuando habla del Let's Make America Great Again y America First, lo que intenta Trump es decir, bueno, incluso todo este rompimiento que ha tenido con algunos socios económicos, incluidos, pues de alguna manera también Canadá y México, que éramos sus principales socios por obvias razones,
por cercanía geográfica, por estrategia geopolítica. Yo no entiendo esta forma de operar, pero bueno, hay cosas que solo Donald Trump entiende. Em, Creo que por diversas motivos y razones, hasta creo que uno puede entenderlo a nivel micro, pues no te conviene pelearte con tus vecinos, creo yo, no es muy inteligente de tu parte, no es muy inteligente estar amenazando a tus vecinos, ¿no? O sea, en este sentido, simple y llanamente se confirma lo que siempre hemos sabido con los Estados Unidos. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Cuando sus intereses cambian, pues cambian de modelo y dejan afuera a aquellos que, pues si no eran amigos, al menos se consideraban socios y les da la espalda. O puñaladas por la espalda, peor aún. Entonces, lo que ha demostrado Estados Unidos con el paso del tiempo es que es capaz tal cual de traicionar cuando se les antoje, de darle espalda, de romper acuerdos, de romper tratados. Y en este sentido, como al parecer el NAFTA, el North American Free Trade Agreement, TEMEC 2.0 para los cuates, Tratado de Libre Comercio también para los cuates, que es un intento, este TEMEC 2.0, que fue renegociado, pues es el que en teoría se iba a revisar y renegociar ahora. A mí me sigue sorprendiendo el lado tan miope de, pues no sé si no se dan cuenta, no sé si son o se hacen para no darse cuenta. Los negociadores mexicanos y muchos encargados, funcionarios mexicanos que de verdad están viviendo tan desfasados y están entendiendo tan poco el cambio de rumbo y el cambio de mundo que estamos viviendo con Donald Trump. Me preocupa mucho porque si ese es el entendimiento que tienen de lo que está pasando a nivel global, y así van a ir a negociar, si es que acaso se va a negociar, porque para mi gusto en este nuevo mundo parece que ya no hay mucho espacio para el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá, tan así que de hecho le han hecho ya casi el feo por completo a Canadá. Entonces, si acaso esto se va a renegociar, va a ser más bien acuerdos bilaterales, si acaso se dan. Esta simple idea de que México vaya con la idea de que se van a renegociar algunos puntitos, ¿no? Nada más se van a tener que... Están perdidos y me preocupa que nuestros mexicanos representantes de todos los niveles, y sí tendría que también aquí esperar que hasta la propia presidenta tenga claro, porque a veces no sé si qué tanto es discurso y qué tanto en verdad. Discurso para, digamos, calmar al pueblo, retórica de la calma, vamos a llamarle, que ocupa mucho la presidenta Sheinbaum, y qué tanto de eso se cree y qué tanto realmente conoce el status quo, el status actual de las cosas, ¿no? Y me preocupa que haya un desfase ahí. Si lo utiliza como retórica para calmar al pueblo, excelente, pero que no vayan a pensar que todo está tranquilo, que no pasa nada y que todo va a salir excelente y tener además una visión optimista en este tipo de escenarios me parece un error fatal. En este más que en otro tipo de escenarios, siempre se tiene que tener una visión pesimista, esperando el peor o los peores escenarios posibles y planear estratégicamente a partir de ello o de ellos. No ir con una visión de que todo es color de rosa y que todo va a estar bien teniendo a un tipo como Donald Trump que cambia de decisiones de la noche a la mañana. Y no porque sea voluble, lo he explicado en algunos puntos. Hay gente que todavía piensa que Donald Trump es un imbécil. Algo tendrá de imbécil, pero tampoco es tan imbécil. Es un tipo inteligente, es un tipo astuto, tiene una estrategia y que el resto del mundo no le entienda no quiere decir que no se esté aplicando. El otro punto, además de que él es un especialista y esa es parte de su estrategia en crear incertidumbre, yo ya expliqué algún par de meses que la estrategia principal de Donald Trump es crear incertidumbre. Desde su primer día lo que se ha dedicado es a ser un agente de la incertidumbre, del caos. En este sentido, la incertidumbre le afecta a los mercados, a la economía, a la política, a prácticamente todos los rubros. Esa simple temporada de aranceles y de amenazas de aranceles con México y muchos otros países afectó mucho las economías del mundo. Nada más hablando de la frontera mexicana, que la frontera mexicana con Estados Unidos, semanas donde no sabían empresas que facturan muchísimos millones de dólares anuales
empresas detenidas y estancadas simplemente porque no sabían si se iba a poner aranceles, si no va a poner aranceles, si los va a poner del 10, si los va a poner del 15, si los va a poner del 20 o si simple y llanamente van a ser del 5 o está jugando. Ese juego, que es un juego muy claro que utiliza Donald Trump, simple y llanamente destruyó empresas e industrias por haber tenido esta constante incertidumbre con los aranceles, que para ellos es muy grave, detiene las producciones, no saben si sí, porque son grandes volúmenes, o sea, no estás jugando con cualquier cosa. Y sí influye saber, evidentemente para el comercio exterior, comercio internacional y demás, exportaciones, importaciones, por supuesto que necesitan saber bajo qué marco arancelario van a estar operando, porque eso lo cambia todo, costos, ventas, absolutamente todo. Y por esta única razón, insisto, le dio en toda la madre a muchas empresas e industrias en la frontera México-Estados Unidos. Él usa la incertidumbre, Donald Trump usa la incertidumbre como arma. Y en este sentido, esa es su estrategia. Ahora no solo en lo económico, también en lo político. Cuando, por ejemplo, está con constantes amenazas, ataques, e incluso amenazas de intervenciones, de bombardeos. Y lo peor de esto es que no se ha quedado en el discurso, lo ha aplicado. Pregúntenle a Venezuela y vean las costas de Venezuela en este momento. Así que él está dispuesto a disparar, hay que entender esto, ¿no? Y hay que tenerlo bien claro. No es... Estaba por un momento este de Trump Always Chickens Out, ¿no? El famoso taco. Para mi gusto, no hay que subestimarlo. Nunca a Donald Trump. De hecho, por momentos creo que lo toma como reto. Es un tipo muy ególatra y narcisista, entonces cada que se burlan de él, para que no se haya dado cuenta, parece que todo lo toma como reto. Barack Obama hace varios años se burló de él, mofándose de que Donald Trump probablemente nunca podría ser presidente y que daría risa verlo como presidente. 3 doritos después, algunos años después, mira cómo terminó. Mira cómo terminó la cosa. Cuando lo acusan de taco, parece que lo invitan y lo retan y lo toma como reto a demostrar que él puede y está dispuesto a utilizar a su ejército, llevándolo a Irán, llevándolo a Venezuela o a donde sea. No olvidemos también que empezó con las amenazas principales de cambiarle el gol. Bueno, esa no fue amenaza. Cambiaron, de hecho hasta Google, Estados Unidos, el Google versión estadounidense, creo que cambiaron el nombre oficialmente del Golfo de México por el Golfo de América. No olvidemos las amenazas que empezó con el tema de el canal de Panamá, Alaska, eh, incluso con el tema de Canadá, con la burla esta del Estado 51, me parece que era, ¿no? Así que no tomemos a la ligera cuando Donald Trump eh, amenaza, porque no es de los perros que ladren y no muerdan, es un perro que está dispuesto a morder. Y anda suelto y anda rabioso. Tiene sed de venganza de algunos, hay que tener esto claro. Incluso al interior del gobierno de los Estados Unidos, él está cobrando ciertas vendetas políticas. Y también al exterior de los Estados Unidos. Por eso este Donald Trump es mucho más agresivo y lo vengo advirtiendo desde hace mucho, prácticamente meses antes de que él se convirtiera oficialmente en el presidente de los Estados Unidos de América, lo vengo advirtiendo. Y hoy simple y llanamente es una realidad, se concretó. Y estamos hablando que lleva un año de gobierno. Así que imagínense la gravedad. Imagínense la gravedad. Por cierto, próximamente estaremos hablando del documento tan preocupante que pues recientemente se publicó sobre los temas de eh,
interés nacional de los Estados Unidos, de seguridad nacional, eh, national interests, y bueno, donde prácticamente se confirma pues esta doctrina 2.0, doctrina Monroe 2.0, que yo vengo advirtiendo también, insisto, desde hace mucho tiempo. Ya todos hablan porque ya cuando ves la cosa tan en enfrente, pues es evidente, ¿no? O sea, me encantan estos, pues, brujos que quieren leer el futuro a partir de lo que es evidente en el presente, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir que lees el futuro cuando ya existe el día de hoy, ¿no? O sea, me parece cómico que quieran venirte a leer las cartas cuando ya fueron reveladas, ¿no? Entonces, bueno, decía las características clave de Donald Trump. Tenemos el nacionalismo económico, discurso antiélites, aunque curiosamente pues gobierne con ellas. Lo típico, cuando Milley habla de la casta, cuando se venden como outsiders del sistema es cuando más dentro están. Bueno, ¿qué antiélite puede ser Donald Trump si es la élite el mismo? ¿Qué anticasta puede ser Milley si ahora Milley mismo es la casta? Bueno, esas son las contradicciones hipócritas de los políticos. Un autoritarismo retórico claramente, un uso emocional de identidades, nación, miedo, agravio. Este uso de la nostalgia, ¿no? Let's Make America Great Again alude mucho a la nostalgia, una nostalgia para mi gusto ficticia, ¿no? Que solo habita en sus cabezas porque no está basada en los hechos históricos. Por eso es que digo que todas estas narrativas se montan en el imaginario y en la fantasía, muchas veces sin realmente estar basadas en la realidad o en la historia. El simple hecho de que ellos se sientan nativos, casi originarios de los Estados Unidos, olvidando que antes de ellos había pueblos nativo americanos que ellos mismos exterminaron, pues te habla de que hay una negación de la realidad constante en esta gente, ¿no? Casi una esquizofrenia constante donde simple y llanamente no se quieren dar cuenta de la realidad. La niegan, no la voltean a ver, porque ellos lo que quieren forzar es su idea a la realidad, y eso es muy peligroso. En lugar de tú ver la realidad y de la realidad hacerte una idea, lo que ellos hacen es su idea y su fantasía tergiversada la quieren hacer y forzar en la realidad como si esa fuera la realidad. Esquizofrenia prácticamente, ¿no? Entonces, pues este uso emocional de identidades, como digo, el uso también de las posverdades, y también hay un desprecio por instituciones intermedias, como ya he comentado, ¿no? USAID, instituciones globales como la UN, en fin. No se define como tal por economía Donald Trump, sino por relación con el poder y la verdad. Es interesante su estilo. Eh, y lo que se ha dicho en temas de economía es que su palabra favorita son los aranceles, ¿no? Tariffs en inglés. En este sentido, ahí te puedes dar idea, insisto, de esta gran contradicción entre que hay un libertario argentino eh, fanatizado como Javier Milei, gritando viva la libertad carajo y defendiendo el libertarismo, mientras que idolatra a Donald Trump, que es un proteccionista arancelario, el cual él mismo dice que su palabra favorita son aranceles, tariffs, ¿no? Ahí están las grandes contradicciones que, insisto, los fanáticos particularmente son vulnerables al no darse cuenta que están siendo total y absolutamente manipulados. Bueno, ¿cuáles términos explican mejor la política actual? Bueno, hoy funcionan mejor estos ejes izquierda-derecha, o al menos se pueden complementar, ¿no? Entonces tenemos el autoritarismo por un lado, el liberalismo democrático por otro, respeto o no a instituciones, prensa, división de poderes. También tenemos al globalismo por un lado y al nacionalismo. Este tampoco es tan reciente, ya llevamos algunas décadas con este paralelo también, con esta otra dicotomía, digamos, ¿no? Entonces tenemos la integración internacional versus una soberanía cerrada. ¿Qué otra dicotomía que puede ser complementaria tenemos? Bueno, por un lado, las élites versus, por otro lado, el antielitismo.
se hace real o performativo, ¿no? Ya se hace, como yo decía, populismos de derecha o de izquierda. También tenemos la identidad, por un lado, versus el universalismo, ¿no? La política basada en identidad nacional, cultural o racial versus los derechos universales. En síntesis, ahora sí vamos a ir sintetizando. En síntesis, la izquierda y derecha nacieron para explicar la relación con la desigualdad y la propiedad. Hoy, la política se explica mejor por la relación con el poder, la verdad, las instituciones y la identidad. O sea, es un tanto más complejo el mosaico para explicar la realidad política. Por eso es que la izquierda y la derecha como términos no bastan, no alcanzan, son insuficientes. No diría que son innecesarios, pero sí insuficientes. Parecerían obsoletos por ello, pero por eso siguen siendo utilizados, porque de alguna manera siguen orientando, aunque insisto, creo que los debemos de complementar con mucho más y no limitarnos nada más a esta dicotomía en este espectro izquierda-derecha. Entonces, bueno, hay algunas otras diferencias dentro de esto. Por ejemplo, no solo lo político y lo económico, sino también la importancia del tema cultural, que para mi gusto es donde la derecha, o esto que se vende como la nueva derecha, que yo digo que no es más que la misma gata, pero revolcada, se ha aprovechado muchísimo del uso, entre comillas, cultural, lo que ellos le llaman, incluso el propio Faro Fundido de Agustín Laje le llama la batalla cultural, ¿no? Y sí, hasta cierto punto la derecha se ha aprovechado mucho de esto, pasando a segundo término en ocasiones el tema político y económico, sobre todo en el uso de la narrativa. Lo que quiero decir es que la derecha ha hecho muchos votantes gracias al único tema de lo cultural, con estas nimiedades, ¿no? Como por ejemplo el uso de la criticar al feminismo, criticar el aborto, apoyar a la familia tradicional, eh, revenerar a Dios o a las religiones tradicionales, simplemente por volver a plantear esto en la narrativa, la derecha ha ganado muchos votos. Nada más con esto que estoy comentando. Aunque la gente le esté pasando mal incluso. Bueno, entonces este eje cultural que tiende a defender izquierda y derecha, hay que entender que este eje no es económico, es moral, ¿no? Simbólico y cultural, ¿no? Vamos a hacerlo breve y en resumidas. La izquierda culturalmente, su principio central es que la sociedad debe adaptarse a la diversidad y corregir desigualdades históricas. La izquierda tiende a defender derechos reproductivos, o sea, por ejemplo, el aborto legal, derechos de la diversidad sexual, esto que le denominan LGBTQ y más, matrimonio, adopción, identidad de género. También la izquierda suele defender pluralidad de modelos de familia, o sea, no hay una única familia, no hay una familia tradicional, hay muchas formas de ser familia, desde la perspectiva de la izquierda. También defiende los derechos de minorías y comunidades históricamente discriminadas. La izquierda defiende la separación estricta del Estado y la religión. También defiende el lenguaje inclusivo y el enfoque de género, dos de las cosas que, insisto, más ha estado aprovechándose la derecha para criticar y ganar votos. También la izquierda defiende la revisión crítica de tradiciones, símbolos y relatos históricos. En este sentido, y me parece muy preciso decir, de manera sintética, que la izquierda ve a la cultura como algo dinámico, no fijo, no estático. O sea, la cultura para la izquierda es algo que cambia, y es un cambio constante, y es un dinamismo, y hay una cierta retroalimentación, pero es dinámica, no estática.
Mientras que, por otra parte, la derecha fundamentalmente cultural, en este sentido, culturalmente la derecha, su principio central es la cohesión social, depende de valores tradicionales compartidos. Y cuando digo tradicionales, no es tradicionales de ayer, de hace 10 años, 20, 30, son tradicionales casi de las Sagradas Escrituras, como yo ya había llegado a explicar, porque la derecha está moralmente basada generalmente en las religiones tradicionales, generalmente abrámicas, o como se pueda llamar también, estas que se llegan a denominar judio-cristianas, ¿no? Entonces la derecha tiende a defender la familia tradicional, o se hace nuclear, heterosexual, hombre, mujer, hijos, ¿no? La derecha defiende restricciones o rechazo al aborto, ¿no? O sea, para decirlo más claro, la derecha está en contra del aborto. La derecha suele tener posturas críticas igualmente frente a derechos de las comunidades de diversidad sexual. La derecha le da una importancia a la religión en el espacio público. La derecha tiene una identidad nacional y tradiciones históricas. La derecha rechaza lo que percibe como ingeniería social. La derecha eh, le parece pues importante la libertad de expresión frente a la corrección política. Y yo sí quisiera agregar, porque sí es algo fundamental para entender la derecha es sumamente hipócrita, es sumamente doble moral. Creo que se obsesiona tanto con esa defensa de los valores tradicionales que son los primeros, ellos son los primeros en romperlos. Si hablan de los valores tradicionales y el matrimonio, son los primeros en ser infieles, los primeros en poner el cuerno. Muchos de derecha que no son capaces de tener la valentía y el valor para reconocerse, para admitirse, para quererse, aceptarse, son homosexuales y defienden ideas arcaicas, obsoletas, retrógradas y tradicionales, más bien, ideas obsoletas, arcaicas, retrógradas, disfrazadas de tradicionales, que simple y llanamente ven al homosexual como un pecado. La homosexualidad es un pecado. Te ganas el infierno por ser homosexual, que todavía hablan de que no se puede tener relaciones antes del matrimonio, que tienes que llegar virgen al matrimonio, que no puedes usar condón para protegerte de enfermedades de transmisión sexual, porque de entrada tienes que llegar virgen al matrimonio. Entonces, esos son en realidad los grandes valores tradicionales de esta gente que sigue defendiendo las ideas obsoletas, para mi gusto, de casi las Sagradas Escrituras. Y se resisten a evolucionar. Por eso son conservadores, y lo expliqué en el análisis anterior. Una de las diferencias esenciales entre izquierda y derecha es que por eso se les llaman progres de manera despectiva a los de izquierda y conservadores a los de derecha, porque los de derecha buscan conservar el status quo y los de izquierda buscan cuestionar, reformar, evolucionar el status quo. Eh, Esto es, en términos sencillos, la visión cultural de ambos polos. En resumen, la derecha ve a la cultura como un ancla social que no debe cambiar rápido. De hecho, si por ellos fuera, que no cambie. Pero como yo lo decía también ayer, pues para mi gusto, ¿qué tan tradicional es lo tradicional? Yo creo que el cambio es inevitable, el cambio es constante. Es necio negar ese cambio. Estar en negación de que nada debe de cambiar es necedad. Hay que reconocer y entender, si tienes un entendimiento incluso más profundo de la vida y del mundo, que el cambio es una constante inevitable y que el humano y todo lo que nos rodea se tendrá que adaptar a esos cambios. Por eso yo decía, ¿qué es eso de defender lo tradicional? Porque si hablamos de lo tradicional, tradicional, ¿qué tan tradicional es lo tradicional del 2025 comparado a lo tradicional de 1789, donde por cierto surge el tema del precisamente los términos del conservadurismo y el liberalismo y demás, desde la revolución, iba a decir industrial, esa fue en el 70, 1770, de la Revolución Francesa, que fue en 1789. Por eso, ¿no?
es que estamos hablando de lo tradicional. Porque para ellos lo tradicional es... ¿Qué es lo tradicional? Yo creo que ya lo tradicional no puede ser inmune al paso del tiempo y a la evolución y progreso de la sociedad. O sea, no pueden quedar las cosas iguales, ceteris paribus, no puede, por más negación y necedad de la derecha y de la gente que se siente representada ahí, no pueden estar negando el cambio, porque me parece pues hasta medio obsesivo, necio, ¿no? Necios obsesivos. Hay que evolucionar, yo les sugiero, hay que evolucionar. Vamos a dar temas así brevemente, ¿no? En esta misma comparativa derecha-izquierda. Con el tema de la familia, por ejemplo, la izquierda cultural es diversa, no única, mientras que la derecha cultural es tradicional, normativa. Con el tema del aborto, la izquierda pues defiende sobre todo el derecho de la mujer, mientras que la derecha pues es la protección de la vida del feto, la vida fetal. Con respecto a las comunidades de la diversidad sexual, la izquierda pues tiene derechos plenos, mientras que en la derecha tienen críticas o limitaciones. En cuanto a la religión, en la izquierda pues es privada, la derecha es un rol público. Y la derecha, por cierto, de hoy en día cada vez quiere incidir más en espacios no solo públicos, sino políticos. Pareciera que quieren volver a ser, insisto, la derecha como lo ha hecho siempre en la fórmula, política con la Biblia en mano, con el rosario en mano, ¿no? En temas de identidad, en la izquierda pues es plural y algo que le llaman fluida, ¿no? Mientras que en la derecha pues es nacional y cultural fija. Con respecto a la tradición, en la izquierda es crítica, mientras que en la derecha es defensiva. Con respecto al cambio social, evidentemente, en la izquierda es acelerado, mientras que en la derecha es gradual o resistente. Si por ello, si insisto, fuera, no tendríamos que cambiar desde Jesucristo hasta la fecha. Bueno, hay una gran confusión entonces, y es importante entenderla. Economía es diferente a la cultura, esta es la gran confusión. Aquí surge lo que hoy rompe el eje clásico. Por ejemplo, aquí van algunos ejemplos de cruces, ¿no? O contradicciones. Primer ejemplo, la izquierda económica más conservadurismo cultural. Parte de la izquierda latinoamericana o sindical. O sea, se pueden tender en lo económico hacia la izquierda y en lo cultural hacia la derecha. Segundo ejemplo, derecha económica más progresismo cultural. Un tanto viceversa, ¿no? Pueden ser los liberales europeos, tecnócratas, élites urbanas. En este sentido, un ejemplo inverso. Otro ejemplo, el populismo. Puede ser conservador cultural y estatista económico como Trump o Orbán. Por eso es que alguien puede ser pro Estado, anti aborto o pro mercado y pro derechos de la diversidad sexual, ¿no? O sea, se puede dar esto, alguien que sea pro Estado y a la vez sea anti aborto, o alguien que sea pro mercado y a la vez pro derechos LGBT. Ahora, algunas diferencias culturales por región, ¿no? En Latinoamérica tenemos a una derecha con sobre todo conservadurismo religioso fuerte con respecto a familia, aborto y demás. Tenemos una izquierda con énfasis en derechos sociales y más recientemente derechos identitarios. La iglesia sigue siendo un actor cultural central. El conflicto cultural suele ser más moral que identitario. En Europa tenemos una derecha moderada, que acepta el aborto y los derechos de la diversidad sexual, una izquierda más enfocadas en el multiculturalismo e inmigración, y un debate cultural centrado en migración e identidad nacional. Este debate es importante en Europa. El tema de la migración es sumamente importante en Europa y genera muchísimo debate y polémica. En este sentido, en Europa tenemos a la tradición versus la diversidad cultural importada. En Estados Unidos, la derecha pues tiene esta guerra cultural explícita, el aborto, armas, religión. Estas enmiendas que les encanta mencionar, ¿no?
En la izquierda, incluso las enmiendas que defiende la aportación de armas, el uso y demás, ¿no? Es una de las más sagradas que presumen los gringos. En la izquierda tenemos derechos civiles, raciales y género. Una cultura política hiperpolarizada en los Estados Unidos. Lo cultural pesa tanto como lo económico. Es algo realmente sorprendente. Basta también ver el nivel de fanatismo religioso que hay en los Estados Unidos. El fanatismo político. Esto es muy peligroso. Muy peligroso. Evidentemente no olvidemos que el propio Trump pues fue de los que más impulsó la campaña anti-woke en los Estados Unidos. Y bueno, no me extiendo más porque ya he comentado y profundizado sobre el tema woke, pero que, insisto, es parte de este activo narrativo que tienen para conseguir votos. Se centran en la parte más ridícula del, vamos a llamarle la narrativa progresista, se centran y hiperfocalizan en eso como si fuera lo único que la izquierda está ofreciendo, y con eso ganan votos, ¿no? Manipulando a los más borregos, a los más fanáticos, a los más ignorantes, centrándolos como si la gran complejidad política se limitara únicamente a decidir si le vamos a usar o no la E, o si nos vamos a definir cómo con respecto a la diversidad sexual. Esa forma de ridicularizar el debate es lo que ha hecho la derecha con campañas como el anti-wokeismo, que insisto ha impulsado Donald Trump, pero que por supuesto también empezó a utilizar Javier Milei en Argentina, y pues ya prácticamente todos los que son de la derecha actual igualmente quieren utilizar, como Javier Verástegui, Laje y demás, ¿no? Bueno, los términos entonces más útiles que izquierda y derecha en lo cultural, hoy explica mejor hablar de conservadurismo o progresismo, por otra parte, ¿no? Esto es la polaridad, conservadurismo o progresismo. Por una parte, la defensa del orden moral tradicional versus el cambio cultural. También el identitarismo versus el universalismo. Política basada en identidades específicas versus derechos generales. Por otra parte, el comunitarismo versus el individualismo. Primacía de valores colectivos versus la autonomía personal. En síntesis, la izquierda y la derecha ya no se distinguen solo por el dinero o el Estado, sino por cómo entienden la familia, el cuerpo, la identidad y la tradición. La política actual es un cruce de ejes económicos y culturales, no una línea recta. Bueno, pues ya estamos finalizando. Yo creo que lo dejaré para el siguiente, porque creo que ya de momento a grosso modo explicamos lo que es la izquierda y la derecha en estos dos episodios, digamos. Voy a dejar pendiente el análisis de los cuadrantes que, por una parte, del diagrama de Nolan, el espectro entre la izquierda y la derecha, y también cuadrantes que, pues de alguna manera yo utilizo, se los voy a compartir para el mejor entendimiento de esto, pero no lo haré ahora ya porque no nos va a dar tiempo. Lo dejaré pendiente y también en este sentido, en este siguiente análisis, incluso hasta le podemos llamar el número 3, ya el complemento final de esto, pues vamos a tratar de ubicar dónde están los personajes políticos más relevantes de los últimos tiempos, actuales y de los últimos tiempos, para tratar de entender cómo por dónde va la cosa y también darnos cuenta de lo que digo. A veces no alcanzaba nada más tomar en cuenta el eje izquierda-derecha por la complejidad que hay también en el uso del poder, de la autoridad, de la libertad y de todos estos ejes que también importan tomar en cuenta, ¿no? Entonces podremos ubicar a figuras como Trump, Milley, AMLO, a Bukele, a Macron, en fin, para podernos ubicar de mejor manera, ¿no? De momento creo que ya terminamos. También podríamos ubicar a los países, ¿no? Para que no le vayan a creer todos los cuentos de que a sus tías panistas de que México es comunista, háganme el chingado favor, que por favor les den un libro y que lean aunque sea una página en su vida. Hay que superar el debate, hay que elevar el debate, para eso hago este tipo de análisis
nos surge en verdad, empezar a elevar el nivel del debate de donde lo quieren muchos ignorantes, ¿no? Incluidas, por supuesto, las tías panistas, pero no solo las tías panistas, para que no se lo tomen personal, también las sobrinas panistas, que están más jóvenes, están igualmente perdidas. Tías y tíos panistas, sobrinas y sobrinos panistas o prianistas, como lo quieras ver, están igual de perdidos y perdidas. Voy a cerrar, creo que estuvo muy bien. Hicimos 1 hora y media, me parece 1 hora 40 entre todo el análisis completo de izquierdas y derechas, ya terminamos. Y voy a cerrar con un video de Emma que me gustó, lo vi en estos días, me agrada porque precisamente habla un poco de estas contradicciones, grandes contradicciones que también en algún momento hablaremos, ¿no? Cómo te encuentras a los pobres, por ejemplo, defendiendo el capitalismo, en este sentido, a los sobrinos del tío Richie defendiendo al tío Richie, ¿no? ¿Cómo es que te encuentras ese tipo de cosas de pobres votando al PAN, de universitarios que están en universidades públicas votando a quienes los quieren privatizar? Y hablo de privatizar la universidad pública. O sea, este tipo de cosas yo sí creo que dejaré un análisis particular a hablar de estas grandes contradicciones por precisamente creo dos cosas principales. Primeramente, no tener conciencia de clase y segundo, no entender de qué chingados trata la política. Por eso es que es importante de entrada entender esto que analizamos ahora, qué es la izquierda, qué es la derecha, para qué sirve, dónde estoy, quién soy, cómo me llamo y cuál es mi postura política. Firme, contundente, eso debe de estar claro. Y de ahí hacia adelante. Bueno, vamos a terminar. Tú no eres capitalista, no eres, defiendes Madre Santa, perdón. el capitalismo, pero tú no eres el capitalista de esta sociedad. El capitalismo es una manera de sistema en la que se privatiza los medios de producción. Eso es su origen. Tú no tienes medios de producción. Si tú tienes que trabajar para vivir, si tienes que trabajar para otros, si tienes que vender tu fuerza de trabajo, tú no eres capitalista, tú eres clase obrera. ¿Me explico? En plan está el capitalista, que es el que tiene el capital, los medios de producción, y luego está la clase obrera. ¿Tú estás en la clase obrera? ¿No eres capitalista? Al menos a nivel estructural, puede ser que tu mentalidad desde la clase obrera sea defender al capitalista, aunque no tiene mucho sentido. Pero puede ser que sea tu defensa, tú defiendes el capitalismo, pero dentro de este capitalismo, dentro de esta estructura capitalista, tú no eres el capitalista, tú eres la clase obrera. No sé si me explico. Pues eso, ya está, es una reflexión. Que luego el capitalismo ha mutado, ¿eh? Y lo entendemos como un poco diferente, pero a nivel estructural, tú no eres capitalista. No eres, defiendes el capitalismo, pero tú no eres el capitalista de estas... Bueno, lo que dice Emma, pues es correcto. Y esto, en efecto, no tiene sentido. Y, y de esto haré un análisis. Em, Esto creo que tiene explicaciones sociales, antropológicas, bastante interesantes, ¿no? De esta alienación que hay de muchos que, insisto, no tienen la conciencia de dónde están y que además han sido víctimas de pues, los best sellers y de toda esta oleada de superación personal que te vende que pues, si le echas ganas en unos días y tomas 2 que 3 cursos, vas a ser millonario de la noche a la mañana, ¿no? Em, que te leas todos los de Kiyosaki y saldrás de la carrera de la rata. Incluso ahí hay imprecisiones. No puedo decir que, por ejemplo, en Padre Rico, Padre Pobre todo es incorrecto, pero sí creo que también se vende mucho humo y hay muy poca conciencia de una palabra importante que menciona aquí Emma, estructural. Estructural es una palabra que no es porque suene académicamente interesante, no, no, no es porque realmente describe bien cuál es el problema. Y los problemas de desigualdad, como comentamos en este análisis de izquierdas y derechas, son probablemente el eje que incluso los economistas, y aquí no importa si son incluso de izquierdas o derechas, mencionan como los problemas económicos importantes, porque curiosamente a veces también estos terminan derivando también en las grandes crisis que también les terminan hasta afectando a veces a ellos, burbujas y demás, ¿no? Entonces, lo que hay que entender acá, primero, y con esto creo que voy a terminar cerrando, lo dice Bauman
en una frase que lo sintetiza todo y lo sintetiza bien. La desigualdad no es una falla del sistema, es el sistema funcionando correctamente. Esto, si lo entiendes en una sola frase, Bauman prácticamente lo explica todo, porque nos hace entender que la desigualdad y la pobreza no es una falla, no es una glitch en la Matrix, es el diseño. El sistema económico está diseñado para esto, para que haya pobres y para que haya desigualdad, y cada vez haya más desigualdad, con lo que quiere decir que cada vez haya más ricos y cada vez, bueno, en este sentido, no precisamente que haya más ricos, que los ricos cada vez sean más ricos y que los pobres sean cada vez más pobres, mejor dicho, ¿no? Porque ojalá hubieran más ricos, ¿no? En realidad cada vez hay menos ricos y hay más pobres. Cada vez la concentración de riqueza está en unos cuantos apellidos en el mundo, en comparación a los millones y millones de habitantes del planeta. En este sentido, la desigualdad no es una falla con la cual, de manera engañosa y farsante, se supone que las grandes instituciones y gobiernos globales combaten el hambre y la pobreza y la desigualdad casi como con remedios paliativos, tratando de dar dos que tres fundaciones para que den dos que tres panes a dos que tres personas, simulando que están combatiendo la pobreza y la desigualdad. Y es por eso que entiendes por qué nunca se ha terminado con la pobreza y desigualdad cuando si se hubiera querido desde hace muchas décadas, se hubiera podido eliminar. Es porque, insisto, lo que dice Bauman es correcto. El sistema está funcionando como tiene que estar funcionando porque ellos lo diseñaron. El poder de los que gobiernan el mundo, así diseñaron el sistema. Por eso incluso cuando pierden los ricos, no pierden los ricos, vuelven a perder los pobres. Cuando está esta otra frase de, y ahí suelen haber crisis financieras importantes o crisis empresariales en los países, está esta típica frase de em, privatizar ganancias y estatizar las pérdidas. En este sentido, de nuevo, insisto que los que nunca pierden son los ricos. Nunca pierden. Porque tienen dinero para comprar la ley, tienen dinero para corromper, tienen dinero para salir ilesos en las grandes crisis que ellos mismos llegaron a provocar. Y al final esas deudas millonarias que ocurren, hay casos, hay muchos, se me ocurre de lo más próximo, la crisis subprime de 2008 en los Estados Unidos, al final, insisto, no pierden ellos. Los que pierden son los que se quedan sin casas, los que se vuelven más pobres, el sistema económico del mundo, pero ellos no pierden. Y para esto cierro recomendando una película que yo ya había recomendado aquí mismo, que se llama Margin Call. Esta, creo yo, y creo que es la coronación de este análisis, creo que fue decente el análisis que realizamos aquí sobre izquierda y derechas. Si no quieren leer El Capital, si no quieren leer a Milton Friedman, Hayek, si no quieren leer a Marx, si no quieren leer a ningún autor económico, Stiglitz, si no quieren leer a ningún autor porque no tienen tiempo, porque no les da la gana, porque tienen flojera, porque prefieren estar en el TikTok, mínimamente vean una película que se llama Margin Call, donde aparece Kevin Spacey y otros actores. Jeremy Irons. Y yo les puedo decir, esa película, sin más, te explica cómo funciona el mundo, cómo funciona el sistema económico, cómo funciona el sistema financiero, bancario, y aunque obviamente no es una película que intenta escribir o describir lo que se trata la izquierda y la derecha en el mundo, sí te puedo decir, te ayuda bastante para entender todo lo que hemos estado mencionando aquí con respecto a cómo funciona el pensamiento político económico de izquierda, el de derecha, aplicado en la vida real. Ahí te das cuenta de facto, porque también hay una realpolitik, está la política de los libros y de la teoría académica, pero hay una realpolitik y es esa. Por eso digo, al final los ricos nunca pierden y esa es la gran moraleja de
Margin Call, que por cierto está contextualizada precisamente en esa crisis subprime, no me acuerdo de qué banco, Lehman Brothers, o no me acuerdo alusión a qué empresa, porque me parece que es un caso que sí está inspirado en un caso que justamente pasó en esa época del 2008 con una institución financiera de renombre en los Estados Unidos, y como al final de toda esta crisis, pues básicamente mm, sobrevivieron unos a costa de otros, y no hablo de otros pocos, hablo de millones de ciudadanos en el mundo. Obviamente las primeras cabezas que cayeron ahí fueron las de la misma institución financiera, pero ahí lo que hay que entender es que de lo que se estaban hablando eran de verdaderos daños a la economía global. Así que bueno, terminamos, creo, de manera satisfactoria esto, simplemente complementándolo con lo que decía Kiema sobre lo estructural. Hay que entender que sí, hay gente que se dice capitalista, apoya a los capitalistas cuando se está muriendo de hambre, cuando es pobre, cuando no le alcanza para nada, para la renta, para la comida, para el transporte, para la educación, pero defiende al capitalista, defienden al tío Richie. No llegan ni a fin de mes, pero defienden al tío Richie. Están endeudados hasta... No quiero ensuciar este análisis con malas palabras, creo que me he cuidado. Hasta el cuello. Endeudados hasta el cuello. Hasta sus madres están endeudadas. Las subastaron con tal de pagar lo que deben, lo que no les alcanza, pero defienden al capitalista, capa y espada. Estas, en efecto, como lo dice Emma, no tiene sentido. Claramente que no tiene sentido, pero sí tiene explicación. Y esa explicación la comentaré en unos siguientes análisis, cuando hablemos de estas grandes contradicciones del pobre defendiendo al rico, básicamente. Unas de las explicaciones a grandes rasgos, lo he hablado en múltiples ocasiones, es este complejo de florindos que tienen muchos estos, que se sienten ricos siendo pobres, florindos que viven al final en la misma vecindad al lado del barril del Chavo del Ocho. Por eso les denomino complejos de florindos, ¿no? Porque tienen la idea, la concepción, a partir de una muy alterada percepción de su propia realidad, de que son magnates, sharks y demás, pero viven en una vecindad. Y también, insisto, son víctimas de una cultura capitalista que les ha vendido libros haciéndoles pensar que pueden ser lo que quieran ser, que el pobre es pobre porque quiere, que si lo quieren y lo decretan y lo visualizan podrán ser los millonarios que tanto sueñan, los sharks, que podrán de la noche a la mañana compartir mesa con Elon Musk, vivir la vida de Elon Musk. Esas son las fantasías, las grandes chaquetas mentales de la derecha, que se han tragado durante décadas y que ha hecho cada vez que se alejen más de la conciencia dura y pura de la realidad y de la política y de su forma de funcionar, tanto de la política como de la economía en la realidad. Así que bueno, esto fue, creo yo, y lo logramos bien, el análisis de la izquierda y la derecha, de su vigencia, de su relevancia y de sus diferencias, así como sus respectivas esencias. Muchas gracias, dejo esto para conocimiento público, para alumnos, espero sea de utilidad. Y bueno, seguimos viéndonos para los próximos análisis. Muchas gracias.